Oremos entonces. Padre, gracias, Señor, por estar esta mañana en tu casa, Señor. Tal vez algunos no han podido, Señor, hacerlo, queriéndolo. Y tal vez hay otros, Señor, que pues han tenido no solo la intención, Señor, sino también la decisión, Señor, de venir a adorarte, y por eso se encuentran en esta mañana aquí, Señor. Rogamos, Padre, que los que han venido sin intención, Señor, o sin propósito, pues tú pongas en ellos el propósito de adorarte y de buscar de ti, Señor, y de recibir, Padre, tu consejo a través de la predicación de tu palabra en este tiempo, Señor. Mira, Padre, que nos has concedido tener una iglesia de familia, Señor, donde hay padres y madres, Señor, hombres, mujeres, Señor. Y damos gracias, Padre, por cada uno de los varones que están aquí en esta mañana, a los cuales ruego, Señor, que tú hables en sus corazones, Señor. Permítenos, Padre, ser el tipo de varón, de hombre que tú quieres que seamos, Señor. Más allá de eso, Señor, ser el tipo de cristiano, de siervo, de adorador, Señor, que tú quieres que también seamos. Bendice, Señor, los que todavía eventualmente puedan venir de camino para que lleguen, Señor, y a nosotros en particular que estamos ya aquí, a fin de que aprovechemos este tiempo. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando se sienten, busquen en sus Biblias Tito capítulo 1 y se van a dar cuenta por qué oraba el Señor por los hombres de esta congregación. Y es que realmente la enseñanza de esta mañana tiene que ver con los varones de la iglesia y de una manera muy particular con aquellos que tienen la responsabilidad de servir o ministrar las cosas del Señor. Estamos en Tito capítulo 1 y la semana pasada vimos los primeros 4 versículos y ahora nos vamos a concentrar en los versículos que van desde el 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, que hace referencia a los ancianos de la congregación. ¿Estamos? Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiéndose a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para con los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ya el versículo 3 comienza a hablar de las ancianas, el versículo 6 habla sobre los jóvenes de la congregación, versículo 9 sobre los siervos. Vamos a quedarnos hoy hasta el versículo 2 del capítulo 2. Ustedes recuerdan que Pablo había estado visitando las iglesias de Creta junto con Tito y dejó a Tito en ese lugar, o sea, en esta isla, con el propósito de que él estableciese ancianos. Pero había varios propósitos adicionales. Por ejemplo, en el versículo 5, él le dice que era necesario que él corrigiese una serie de deficiencias que había en las diferentes iglesias de la isla de Creta. Lo pueden ver ahí en capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente.
Y también nosotros vemos claramente en este mismo versículo que él le había encomendado que estableciese u ordenase ancianos en cada una de estas iglesias. Eran iglesias nuevas donde era importante identificar las personas que Dios le había dado el llamamiento y los dones necesarios a fin de que pudieran ejercer el ministerio pastoral en estas iglesias, a fin de que tuviesen una dirección, un liderazgo, alguien que precisamente le diera la instrucción, el alimento y el cuidado que la Grey necesitaba. Vemos también nosotros como parte del problema era que también había ya en las iglesias una serie de judíos que habían tratado prácticamente de tergiversar con su judaísmo la doctrina del cristianismo, la doctrina de la iglesia. Ustedes saben que es una historia que se presenta en el libro de los Hechos muy claramente, que una vez y otra vez los judíos decían convertirse al Señor Jesucristo, pero entonces querían implantar todo lo que tenía que ver con el guardar la ley judaica sobre aquellos creyentes que en este caso muy particular, como nosotros sabemos, son personas que vienen del paganismo, o sea que ni siquiera son practicantes de la religión judía, y trataban de imponer su ley, o sea, decirle, tienen que guardar los mandamientos que Moisés estableció, porque si ustedes son cristianos, pues también ustedes tienen que hacerlo, tienen que respetar lo que la ley, el Antiguo Testamento dice. A esto le llama el apóstol Pablo aquí en el versículo 10 y versículo 11, personas contumaces, o sea, personas que eran impenitentes, cabezaduras, que insistían siempre con lo mismo. A pesar de decir o haber profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, me querían insistir una vez y otra vez y desvirtuar y desviar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, Pablo les dice, versículos 13 y versículo 14, como ustedes lo ven ahí, que él debía reprender a los que seguían estos mandamientos de hombres y también debía procurar que así toda la iglesia fuese una iglesia sana en cuanto a la fe. Ustedes me van siguiendo con los textos que yo voy mencionando. Estamos hablando del versículo 13, ¿verdad? Y en el capítulo 2, versículo 1, lo vimos la semana pasada, le hace una encomienda muy particular, muy precisa. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él tenía que enseñar la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina. Tito debía asegurarse que los que fuesen seleccionados para ser obispos o pastores o ancianos tuviesen los rasgos del carácter que Dios demanda para esta función. Y por eso Tito va a tener la encomienda de establecer ancianos, pero el apóstol Pablo le da, por así decirlo, un listado de requisitos que deben adornar el carácter de esta persona. Fíjense que parte de lo que tenían que hacer era exhortar, versículo 9, ¿verdad? Dice, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lo dice claramente aquí en el versículo 9. Consecuentemente, para eso era necesario que fuese retenedor de la palabra fiel, tal cual había sido enseñada, para poder llevar a cabo este ministerio. Y vemos también que en el momento en el cual el apóstol Pablo le comienza a manifestar cuáles son los rasgos del carácter de esta persona, de este anciano, de estos que debían ser puestos al frente de las congregaciones para servir a Dios y servir a la iglesia, pues hay una serie de cosas que no deben estar en ello y por otro lado una serie de cosas que sí deben estar en ello. Bueno, fundamentalmente quiero indicarles que esta debe ser el modelo o la aspiración o el estándar de todo cristiano, independientemente de que esté llevando a cabo una función pastoral. O sea, realmente es lo que Dios quiere que seamos todos. O sea, pero de una manera muy particular, a la hora de elegir un anciano o un pastor en una congregación, es importante que estos rasgos del carácter, de un carácter aprobado por Dios, estén en esa persona. Vemos entonces que el propósito no es ni siquiera hacerme una autoevaluación yo, ni que ustedes me la hagan a mí. O sea, para bien o para mal, ya he sido establecido como anciano. Algunas personas son capaces de venir a cuestionar a pastores de otra congregación a decir, no, porque tales rasgos del carácter que en primera de Timoteo y en Tito aparecen no están en él. Bueno, eso lo debió haber tomado la congregación en cuenta en el momento en que los eligió como ancianos o como pastor, que los reconoció como tales. Pero ya tienen un ministerio asignado y lo que hay que hacer en este caso, si algún pastor o anciano de la congregación, ustedes consideran, o la congregación considera que no está completamente de acuerdo su carácter con el carácter que Dios espera que tenga, lo que hay que ayudarle para que precisamente cambie y corrija aquellas cosas. Bien, pero no nos vamos a meter en esos detalles porque el propósito fundamentalmente es confrontar cada uno del carácter
que nos adorna a todos los creyentes que estamos acá con el perfil de aquel que tiene una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios con una misión muy particular, que es el anciano de la congregación. Vemos entonces que en consecuencia de esto, yo he titulado el mensaje de esta mañana Un carácter aprobado. Y vemos que comienza haciendo referencia a los ancianos y al mismo tiempo, fíjense que en el versículo 5 le llama al anciano: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano. Pero en el versículo 7 le cambia el nombre. Dice, porque es necesario que él, el obispo, sea irreprensible. Realmente lo que pasa es que hay 4 denominaciones distintas en el Nuevo Testamento para un mismo oficio, para un mismo trabajo en el Señor o un mismo ministerio. El primero de ellos es anciano, que lo vemos aquí. Hace referencia, sin lugar a duda, a la edad que tiene, pero sobre todo a la dignidad. O sea, los ancianos eran reconocidos como aquellos que eran líderes de las comunidades o de las naciones. Y en este sentido, pues se está hablando de una persona que tiene la madurez espiritual necesaria como para poder realmente representar al resto de la congregación. Pero cuando se habla de obispo, en el versículo 7, está hablando de una persona que tiene la responsabilidad de supervisar, o sea, de vigilar, de episcopar, ¿verdad?, sobre la congregación. No tiene que ver con títulos religiosos absolutamente, tiene que ver con funciones. O sea, hace la función de cuidar la grey de Dios, o sea, de supervisar a fin de preservar, proteger, advertir, enseñar, instruir, guardar a esta congregación, sobre todo, como ustedes saben, de aquellos lobos vestidos de ovejas que se introducen dentro de ella. Pero también hay otros 2 términos que se utilizan. Uno de ellos es el de presbítero. Casi siempre el de pastor viene acompañado con el pastor maestro y hace referencia el caso de presbítero en lo mismo que en el caso de anciano, y en el caso de pastor o pastor maestro está haciendo referencia sin lugar a duda a su ministerio como aquel que apacienta la grey de Dios, que alimenta la grey de Dios, que hace lo que estoy tratando yo de hacer esta mañana. O sea, traerle a ustedes el pan del alimento espiritual de la palabra de Dios para que ustedes se nutran espiritualmente. Eso es parte del ministerio pastoral y sin lugar a duda es algo que es imprescindible. Tiene que ver directamente con la labor que debe llevar a cabo un pastor en una congregación. Son 4 denominaciones distintas, si quieren incluir la de pastor maestro como una quinta, pero se está hablando de la misma persona, de la misma función, del mismo ministerio, o sea, de los pastores o ancianos o obispos de la congregación. En 1 de Timoteo, nosotros vemos el capítulo 3, versículo 1, no tienen que buscarlo, 1 o 2, que el apóstol Pablo le da instrucciones similares a Timoteo. Le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero luego le dice, pero es necesario que el obispo sea, y comienza a hacer un listado de requisitos, son requisitos. O sea, alguien quiere ser pastor, qué bueno, qué bendición. Dice, pero es necesario que sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a darnos cuenta en otra ocasión, no será ahora, porque no vamos a hacer la comparación, sino que nos vamos a quedar en Tito, de que prácticamente hay una coincidencia en general entre lo que le dice a Tito y lo que le dice a Timoteo. Y las primeras cosas que nosotros vemos es el hecho de que hay un común denominador y es el hecho de que una persona que es llamada para el ministerio pastoral, una persona que es llamada a ser reconocida como anciano de una congregación, es una persona que no debe ser reprensible, o sea, debe ser irreprensible. Y esto es lo primero que nosotros vemos en el versículo 7 aquí de Tito. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Ser irreprensible no es otra cosa que estar por encima del reproche. O sea, una persona que no se le puede acusar o reprender, ¿verdad? Porque es una persona que tiene áreas en su vida las cuales necesariamente son reprobables o reprobadas delante del Señor. O sea, que es una persona que no puede ser de una manera justa acusada de algo que sea reprochable. Y esto tiene un ámbito enorme porque debe ser una persona que tiene un testimonio favorable no solamente dentro de la iglesia, que lo que la iglesia considera y piensa en cuanto a esta persona, sino que también debe ser una persona que sea desde fuera, o sea, una persona irreprochable. O sea, que aún los incrédulos no puedan acusarlo, ¿verdad? Porque no lo podrían hacer con justedad o con justicia. O sea, sería necesariamente una calumnia porque no es parte de las debilidades del carácter de ese hombre. Bien, entonces de ahora en adelante vamos a comenzar a ver lo que no y lo que sí. Porque en el versículo 6 comienza diciendo, el que fuere irreprensible, y dice luego marido de una sola mujer.
Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. Los que son solteros, los que son casados, no importa. Los hombres en general pongan una atención muy especial a esto. Vuelvo y repito, este es el estándar. Hay un libro muy interesante que leí hace ya muchos años y debe estar por ahí que se llama La medida de un hombre. Hay otro que se llama La medida de una mujer, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con los requisitos que Dios pone para que una persona sea escogida o elegida para el ministerio pastoral dentro de una congregación. Y lo que dice precisamente, o la base, el fundamento del libro, es el hecho de que es un estándar de Dios para el hombre espiritual. Y yo creo que todos nosotros, los que estamos bajo este techo hoy, debemos anhelar tener estos requisitos, estas cualidades del carácter, que es de lo que estamos hablando, a fin de ser aprobados por Dios, independientemente de dónde nos coloque el Señor a ministrar. Vuelvo y repito, o sea que tal vez a Tomás lo va a colocar en un lugar distinto al que va a colocar a Alexis o al que va a colocar a Manuel, pero de cualquier manera, tanto uno como el otro debe tener las cualidades del carácter. Y si alguno de nosotros somos capaces de identificar, porque casi nunca la gente ve sus propios defectos, sus propias faltas, pero si el Señor permite que podamos nosotros identificar una falta en el carácter nuestro, que no se corresponde con el estándar que Dios espera de nosotros, pues entonces tenemos que trabajar sobre esa área de nuestra vida. Entonces tenemos que poner eso en orden delante del Señor, porque no hay diferencia entre uno y otro, a pesar de que en el caso de la elección de un anciano, de un pastor, es necesario que tomemos en cuenta que sí tenga estas cualidades del carácter. La primera cosa es que dice la Biblia que debe ser irreprensible. Y cuando habla de irreprensible, comienza hablando de marido de una sola mujer. Tiene que ver con ser irreprensible en cuanto a su moral como hombre y como cristiano. O sea, una persona que sea marido de una sola mujer no está diciendo de ninguna manera que no sea un adúltero. Eso está aplicado eso es un pecado, o sea, está aplicado a todos los cristianos y a la humanidad en general. O sea, Dios no está diciendo acá, fíjense que no sea una persona que tenga muchas mujeres, que sea un polígamo, que sea un adúltero. No, lo que está diciendo específicamente el Señor es que sean personas que no hayan pasado por un divorcio y hayan tenido un segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo determina así, Él sabrá por qué. Pero ciertamente si se trata del caso de un viudo, entonces sí podría ejercer el ministerio pastoral. Pero tampoco está diciendo esto que necesariamente tiene que ser una persona casada. O sea, no tenemos ni siquiera constancia de que Tito fuera una persona casada y al parecer Timoteo tampoco. Y sin embargo eran personas que eran reconocidas como ancianos, ¿verdad? Como ministros de la palabra de Dios y que precisamente tenían la autoridad de ordenar a otros. El propio apóstol Pablo, ¿verdad? Que sabemos bien claramente que la Escritura nos enseña que no se casó para poder de esta manera consagrarse al servicio a Dios. Entonces, lo primero es esto. Está hablando de la moral del individuo, un hombre que ciertamente haya tenido una vida disciplinada y que gracias al Señor haya podido mantener un matrimonio estable, un matrimonio firme. También habla en cuanto a su rol de padre de familia. Fíjense que dice luego, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En el caso de Timoteo, le advierte a la iglesia, le dice, fíjense que sea una persona que gobierne bien su casa. Dice que sus hijos estén bajo autoridad. O sea, porque imagínense ustedes, estoy parafraseando lógicamente, dice, si no es capaz de gobernar su propia casa, dice, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? O sea, que tiene que ser una persona que tenga la sabiduría y el don y los hechos se han comprobado de que ha podido mantener su casa bajo sujeción, que gobierne bien su casa, que sus hijos no estén acusados, ¿verdad? Y aquí añade un ingrediente adicional que no se lo dice a Timoteo, y es el hecho, dice, que sus hijos sean creyentes también. O sea, para el caso de las iglesias de Creta era importante, ¿verdad?, que ciertamente fuera una familia que estuviese ministrando en las diferentes congregaciones, comenzando por el padre en su condición de anciano, obispo, pastor, y después que tuviese una familia completa, una esposa cristiana y también sus hijos que hubiesen profesado fe en el Señor Jesucristo. Pero de una manera muy particular, lo que sí se puede hacer evidente es el hecho de que no tuvieran ninguna acusación sobre ellos porque no fueran hijos rebeldes o contumaces. También vemos que habla en cuanto a la irreprensibilidad que tiene que tener el anciano respecto a los de fuera de la iglesia, o sea, respecto a la propia iglesia, en su condición de administrador de Dios. Fíjense cómo dice luego, que sea irreprensible es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y cuando habla de administrador de Dios, se está hablando en el oficio que va a desempeñar.
como pastor dentro de la congregación. Y hay una serie de cualidades del carácter que dice aquí que tiene la congregación y que tenía en este caso precisamente Tito que fijarse bien que no estuviesen presentes en la persona que estableciese o ordenase como anciano en la congregación, con una serie de no. Dice, la primera cosa es que no puede ser de ninguna manera una persona soberbia. Dice, no soberbio. ¿Quién es una persona soberbia? Una persona soberbia es una persona que sencillamente pues se cree ser diferente, especial, y que sencillamente es una persona arrogante. Todo lo contrario a eso es una persona que es amable para con todos, una persona que es condescendiente, que es complaciente, que cede sus derechos, una persona que no se cree que es alguien especial o superior, que por el contrario es una persona condescendiente, una persona equitativa, una persona gentil, una persona racional, una persona que está siempre dispuesta al servicio, una persona que es más bien conciliatoria, no una persona que tiene una actitud arrogante o soberbia para con los hermanos de la congregación, queriendo hacerse reverenciar por ello. También dice que es una persona que no debe ser iracunda. ¿Lo ven? Versículo 7. ¿Están siguiendo la lectura del texto? Dice en primer lugar que no debe ser soberbio, ¿verdad? Y luego dice que no debe ser iracundo, no debe ser iracundo. Bueno, una persona que no es iracunda es una persona que por el contrario es una persona apacible, tranquila, una persona que no está buscando bochinche, que no es rencilloso en absoluto, una persona que es renuente a las discusiones, o sea, que no le gustan las discusiones, que no le gustan los pleitos, o sea, una persona que sencillamente no quiere ni pleitos ni discusiones, o sea, que sencillamente es renuente a esto, una persona que más bien es pacifista, como dice la Biblia que deben ser los hijos de Dios. Luego dice otra cosa más, luego de iracundo, habla de no dado al vino o no dado a la bebida. Está hablando específicamente del hecho de que los cristianos en general y de una manera muy particular los ancianos o el pastor deben ser personas que no les gusten los tragos, ya que no les guste la bebida. O sea, una persona que no sea una persona propensa a beber, porque si es una persona propensa a beber está prácticamente poniéndose en la mano del diablo, está, por así decirlo, siendo vulnerado o vulnerable en un área muy particular de su integridad. Y consecuentemente, dice aquí de una manera muy clara que debe ser una persona que no tenga la bebida o el vino, en este caso, que era la que en la época pues prevalecía dentro de sus afecciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia prohíbe los excesos fundamentalmente. Acuérdense que el pecado no está en el vino, sino que está en la ebriadez, o sea, en la borrachera. O sea, que es lo que realmente es el pecado, pero pues sencillamente hay un solo paso, un paso muy breve entre una cosa y otra. Consecuentemente, la persona que es propensa, que le gustan los tragos, fácilmente va a caer en ese pecado de emborracharse o embriagarse. Podemos tomar como referencia el hecho de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua. Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago. Evidentemente, frente al riesgo que representaba para el estómago de Timoteo, la cantidad de bacterias, etcétera, y problemas que el agua normalmente trae, sobre todo en una época, en un medio donde la esterilización o purificación del agua, pues posiblemente era prácticamente imposible, pues consecuentemente Pablo le dice a Timoteo, tienes problemas de estómago, mejor bebe un poco de vino. Pero eso no iba a convertir a Timoteo en una persona dada a la bebida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Casi siempre tendemos a tomar posiciones pendulares de un extremo a otro. Es decir, no, es un pecado. Un cristiano no puede probar una gota de alcohol, no puede tomar nada de vino, nada que tenga alcohol. Y la otra actitud es, eso no importa, lo importante es no emborracharse, ¿verdad? Y consecuentemente, en lo que el hacha va y viene, muchos caen en dejarse llevar del gusto, embriagar, y en el caso de un creyente, lo ideal es que no le guste el trago, que no sea su afección de ninguna manera. Mientras más lejito, mejor, y mientras más prudente y con más cuidado nos manejemos en cuanto a la bebida, muchísimo mejor. Después habla de no, ¿qué cosa? Después de no dado al vino, versículo 7, no. Estamos con los no, luego vamos a ver los sí, los que no y los que sí, ¿verdad? Dice no pendenciero. ¿Quién es una persona pendenciera? Casi siempre los dominicanos pensamos que se trata de aquel que está metiendo la nariz donde no les importa, que está oteando, que está mirando, que está brechando, como decimos acá, una persona pendenciera. No tiene nada que ver con eso. Una persona pendenciera es la que está fácilmente dispuesto a largarle un pecozón a cualquiera, a darle un golpe a cualquiera. Y una persona
no pendenciera es una persona que no es fácil que por dejarse provocar sencillamente reaccione de una manera violenta y suelte los puños. O sea, una persona que no sea peleadora, que no sea belicosa, pura y simplemente, que no sea una persona que fácilmente se irrita y pierde el sentido. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos haciendo la voluntad de Él. Consecuentemente, la actitud que debe tener un anciano, un siervo del Señor, debe ser de no ser peleador, de no dejarse irritar, que la ira no tome control de él y consecuentemente no sea una persona que sea dada a los pleitos ni a pelear, a soltar los puños. Luego dice otra cosa más después de no pendenciero. ¿Qué dice? ¿No? Bueno, dicen algunos que esta es una de las debilidades que dan al traste con el ministerio pastoral, que descalifican a una persona que está ejerciendo el ministerio pastoral. Pero realmente no solamente al que está ejerciendo el ministerio pastoral, sino a cualquier cristiano. O sea, dice no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso, ¿verdad? La codicia es avaricia es un pecado. Dice la Biblia que la avaricia es un pecado que es igualito o equiparable a la idolatría. Consecuentemente es muy importante que los hombres de Dios no sean personas que sean propensas o aficionadas al dinero. O sea, que los cuartos no sean importantes para ellos, que el dinero no sea importante para ellos. Porque entonces sería una persona que fácilmente podría ser tentado por el diablo y consecuentemente terminar pecando, corrompiéndose en medio de una sociedad donde el amo o el Dios es precisamente don dinero. Entonces vemos aquí algunos no, ¿verdad? Estamos hablando de carácter aprobado por Dios, que debe estar presente en un anciano, que no sea soberbio, sino una persona amable para con todos, que no sea iracundo, sino que sea una persona pasible, que no sea una persona dada al vino, sino que sencillamente mientras más lejito y menos contacto tenga con todo lo que tenga que ver con bebida embriagante, mejor. Que no sea una persona peleadora, discutidora, pendenciera, que no suelte fácilmente un pecozón, una galleta a nadie. Todo lo contrario, que sea una persona que se contenga a sí mismo y que tenga control, que no sea irritable. Y finalmente, que sea una persona no codiciosa. Si tú quieres tener dinero, no lo busques dentro del ministerio pastoral, no lo busques dentro del servicio a Dios. O sea, a Dios se le sirve simplemente porque tenemos el deber de servirle, porque Él es el dueño de todo, incluyendo de nosotros mismos. Él pagó por nosotros con su sangre. La sangre preciada de nuestro Señor Jesucristo fue derramada, el pago más alto, la vida del Redentor. Consecuentemente somos de Él completamente. Nosotros, más todo lo que somos y todo lo que tenemos, es propiedad del Señor. Consecuentemente, utilizar la religión o utilizar el nombre de Dios para medrar, para hacer dinero, es algo que realmente Dios no pasa por alto fácilmente. O sea que el que le gusta el dinero, el que tiene una afección hacia el dinero, tiene que tener mucho cuidado, porque esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Después comienza a hablar en cuanto a su vida diaria. Hemos visto que debe ser una persona irreprensible, un cristiano debe ser una persona irreprensible en cuanto a su moral, irreprensible en cuanto a su rol como cabeza o padre de familia, irreprensible en cuanto a su actitud para con la iglesia en términos general, irreprensible ahora vamos a ver en cuanto a su vida cotidiana o su vida diaria. Versículo 8. Dice, si no, en primer lugar dice hospedador. Hospedador no es otra cosa que hospitalario, filóxeno. Es la palabra griega que se utiliza, o sea, una persona que es amigable con los extranjeros. Pero es interesante que eso, de una manera muy especial, Romanos capítulo 12, versículo 13, Hebreos 13, 2 y Primera de Pedro 4, 9, se lo exige la palabra de Dios a todos los creyentes. O sea, si hay alguien que no puede ser, como que se dice cuando una persona no quiere a los extranjeros, que xenófobo, es un cristiano, no puede serlo. Porque es un mandamiento del Señor de recibir a los extranjeros, ¿verdad? Y entonces en ese sentido debemos ser hospitalarios, debemos ser hospedadores. A veces yo me pregunto qué es lo que pasa en esta congregación que solamente tenemos 4 hogares que son hospedadores de la palabra de Dios.
Aquí deberíamos de tener, si es por la cantidad de maestros que hay aquí, de hermanos capacitados para predicar la palabra de Dios, deberíamos de tener no menos de 10 estudios bíblicos abiertos semanalmente en hogares que los reciban. Pero no solamente eso, sino que somos tan poco hospitalarios que hemos tratado de implementar el hecho de que por lo menos una vez al año, tal vez el día del cumpleaños de cada uno de nosotros, pues podamos recibir a nuestros familiares en la casa y ir a lo que le llamamos un yendo, o sea, para ir allá, reunirnos y en la ocasión pues predicar el evangelio. Y se pasan los meses y se pasan los años y se abre la puerta y el pastor se dispone y otros hermanos también a ir y sin embargo aparentemente no somos hospitalarios. Hay muchas de las casas de ustedes que yo ni siquiera las conozco. ¿Saben algo? Muchos de ustedes yo no sé dónde viven. Y cualquiera podría decir, una falta pastoral. No, una falta de ustedes, que no han tenido la hospitalidad para recibir a los hermanos, al pastor, a la palabra de Dios. Los cristianos debemos ser hospitalarios. Doy gracias al Señor por aquellos que abren sus casas para que la palabra de Dios sea predicada, que reciben a los hermanos en su casa. Doy gracias a Dios por ello. Pero deberíamos de tener más estudios abiertos, porque lo que muchas veces no tenemos o no hay en otras congregaciones son personas capaces de llevar a cabo estos estudios bíblicos. Pero para eso es necesario que haya un huésped, ¿cómo se llama? Un hospedador, ¿verdad? O sea, un hogar que se comprometa como ministerio a recibir semanalmente al grupo de personas que se reúnan ahí para predicar la palabra de Dios. Es un reto que le estoy echando a la congregación en esta mañana, a los que están acá con nosotros. Bien, en fin, vemos entonces que en primer lugar dice sino hospedador y luego dice amante de lo bueno. No creo que haya que abundar en cuanto a eso, personas que sean propensas al bien, a buscar el bien. Luego habla de sobrio y vamos a hablar un poquito más de esto porque también en el capítulo 2, versículo 2 hace referencia a esta cualidad. Y cuando dice de justo, está hablando de su manera de evaluar, su manera de pensar y de, por así decirlo, calificar las cosas. Y evidentemente tiene relación con la palabra de Dios, la justicia de Dios. O sea, lo que la palabra de Dios enseña que es correcto y justo es lo que está en el corazón y en las decisiones de esta persona. Luego habla de santo. Ustedes saben lo que es santo. O sea, debe ser una persona separada del mundo para Dios. Es una persona que está involucrada en el mundo, completamente comprometida con el mundo. Es una persona que no tiene una comunión estrecha con Dios. No es una persona que está viviendo en santidad, sino que por el contrario, está yéndose a los bordes o a los límites o en algunos casos inclusive embarrándose con el pecado del mundo. Un cristiano y de una manera particular, una persona que sirve en el ministerio de la palabra de Dios, es una persona que debe mantenerse apartado para Dios. O sea, que debe santificarse delante de Dios. Y luego habla de otra cosa más, versículo 6. ¿Están todavía conmigo? Versículo 6 dice, dueño de. Ustedes no están siguiendo nada. Nadie baja la vista, todo el mundo se queda ahí. Yo me imagino que las hermanas dirán, yo no tengo que ver con eso. Bueno, ayude a sus hijos y a su marido a tener el perfil del carácter que Dios quiere, ¿verdad? Y no es regañándole que lo van a hacer, es sencillamente exhortándole, animándole, ¿verdad?, a tomar este tipo de actitudes. Dice aquí dueño de sí mismo. Una persona dueña de sí misma es una persona que tiene dominio propio, es una persona que de ninguna manera va a dejarse tambalear, ¿verdad?, por vientos de doctrina. No es una persona que anda en doble ánimo, es una persona que es capaz perfectamente bien de saber lo que quiere y mantenerse en la línea en la cual debe permanecer. Una persona que tiene control de sí mismo. Esto en todos los sentidos, no solamente no estamos hablando en control físico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para ilustrarle, o sea, una persona que tiene el problema de que no es capaz de controlar sus apetitos es una persona que no tiene dominio propio. Y su apetito puede ser algo tan sano como sencillamente la comida. O sea, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible, verdad, que se incluya la comida así? O sea, una persona que no tiene, que es goloso, ¿verdad? Es una persona que tiene problemas realmente porque la comida lo controla, el apetito, pues el ansia. Y así hay muchas otras cosas que tienden a controlar a una persona y que sencillamente cuando tú vienes a ver, pues es un esclavo de esas afecciones o esas adicciones. O sea, una persona dueña de sí mismo. Pero vamos a entrar en otros temas adicionales. Por ejemplo, en el versículo 9 viene algo muy importante. Y tiene que ver en cuanto al carácter aprobado por Dios a fin de que sea capaz de llevar a cabo el ministerio de la palabra de Dios. Y yo creo que es una aspiración que debemos tener todos los creyentes, ¿verdad? Fíjense cómo dice el versículo 9.
De una manera particular, los ancianos, los pastores deben ser retenedores de la palabra fiel, dice, tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? Por los judaizantes, por los judíos. ¿Enseñada por quién? Por los falsos maestros, por los que predican nuevas doctrinas. No, ¿enseñada por quién? Por los apóstoles, o sea, la doctrina apostólica, la que el apóstol Pablo le había enseñado a ellos, ¿verdad? O sea, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que está en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Entonces, retenedor de la palabra fiel tal cual ha sido enseñada. ¿Para qué? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En otras palabras, un anciano debe ser una persona que sea un fiel garante de la sana doctrina, retenedor de la palabra fiel. Eso yo creo que es algo fundamental completamente. O sea, hay que celar. La responsabilidad que tenemos los pastores es de celar la sana doctrina, y que no se metan, no se infiltren enseñanzas que son heréticas, que van contraria a la doctrina de Cristo, a la doctrina de Dios. Después de eso, dice también de que debe ser una persona capaz de enseñar, porque lo dice en el versículo 9, dice para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Un anciano, un pastor, tiene que enseñar la palabra de Dios. Si no es capaz de enseñar la palabra de Dios, realmente no está calificado para ser pastor. Debe conocer la palabra de Dios y debe poder comunicarla a otras personas. Eso no implica que tengan que ser predicadores desde un púlpito, no necesariamente. Hay muchos, vamos a llamarlo, muchos podios desde el cual se puede predicar la palabra de Dios, muchos lugares desde donde. Pero es una persona que tiene que poder usar la palabra de Dios para exhortar a las personas, para exhortar a la grey. Consecuentemente, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que debe ser una persona apta para enseñar. Y en el capítulo 2 de 2 de Timoteo dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que también puedan ellos enseñar a otros. En otras palabras, es necesario capacitarse y estar capacitado en la sana doctrina, en la palabra de Dios, a fin de que pueda utilizar la palabra de Dios para exhortar a la congregación, a los demás hermanos. Una persona apta para enseñar. Pero para que una persona sea apta para enseñar, es necesario que sea apto para aprender también. ¿Ustedes sabían eso? No hay otra manera. Y es la misma palabra, tiene la misma raíz. Al que enseña es la palabra didáctico o didácticos, ¿verdad? De donde viene didáctico. Y al que es enseñado se le llama didactos, ¿verdad? Consecuentemente, una persona que está enseñando la palabra de Dios, que es capaz de enseñar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debe ser al mismo tiempo un estudiante que un maestro. Todos los ancianos deben ser capaces de poder enseñar la palabra de Dios, a pesar de que no todos los ancianos se dedican al ministerio de la predicación. ¿En qué sentido? En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, hace un énfasis muy particular en cuanto al derecho que tienen los obreros de su salario, o sea, los que trabajan en la obra del Señor, y dice que deben tener cuidado de tener doble honor, sobre todo con aquellos que se dedican a predicar y enseñar, en el sentido de que hay otros que se dedican, aún siendo ancianos, a la parte administrativa, a la parte del manejo de la consejería, de la enseñanza a diferentes niveles, o sea que no necesariamente tiene que ser un predicador de púlpito, pero sin embargo debe tener la capacidad de serlo, o sea, debe estar suficientemente apto para que pueda enseñar en todo lugar. Estas son características de un carácter aprobado por Dios y que deben estar presentes en un obrero de Dios, en un siervo de Dios, y que también, hermano, yo insisto una vez y otra vez, no solamente miren hacia acá, sino mírense a sí mismos ustedes, porque ciertamente es un estándar que Dios presenta, que en un caso muy particular dice, tienen que estar ahí presentes, pero que en todos deberían de estar, y la fila debería de ser grande, sobre todo en congregaciones como la nuestra, en la cual hay tantas personas capaces, dotadas por el Señor con tantos dones, para que nunca falte aquí un anciano, un maestro o un pastor. Bien, vamos entonces a hablar ahora de otra característica muy particular, que es la que dice el versículo 9 al final, cuando dice, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. ¿Y qué dice luego? No tienen Biblia ustedes, ¿no? Porque yo veo que no, ni la leen. ¿Para qué dice? Para que pueda convencer a los que contradicen. ¿De qué está hablando? Está hablando de que sea capaz de exhortar a aquellos que son incrédulos y que lo que hacen es contradecir o ir en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una persona que ciertamente debe ser capaz de presentar la verdad del Evangelio, mantenerse en ella y también exhortar a la conversión, al arrepentimiento a aquellas personas que
contradicen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del carácter aprobado por Dios. Hemos dicho que en cuanto a su carácter debe ser irreprensible, no iba a decir irresponsable, todo lo contrario, irreprensible, ¿verdad? En su moral cristiana, en su rol de padre de familia, en cuanto a su actitud hacia los hermanos de la iglesia en general, en cuanto a su vida cotidiana, debe ser irreprensible también en cuanto al ministerio de la palabra de Dios. Y ahora vamos a concluir con que debe ser una persona irreprensible en cuanto a su manera de proceder en general. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 2. Tito 2, 2. Versículo primero dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean, ¿qué dice? Sobrios, en primer lugar, sobrios. Una persona sobria es una persona sobria en cuanto a su forma de vivir, su modo de vida, sus gustos, sus hábitos. O sea, es una persona que sus deleites no son los temporales, los del placer, los de la carne, sino que sus deleites son los deleites del alma realmente. Una persona que está templada, una persona que no prima en él los placeres o los sentidos. O sea, no es cuestión de que yo tengo apetito, yo tengo deseo, a mí me gustaría y yo hago. No. Es una persona sobria que no se deja llevar de sus gustos, de sus impulsos. Es una persona que sencillamente se deleita con las cosas espirituales, que no es una persona dada a ningún tipo de exceso, que es una persona que es moderada. Una persona sobria es equilibrada, una persona sobria es una persona calma, cuidadosa, prudente, una persona que está firme, establecido y que es una persona que es sana completamente, es una persona sobria. ¿Alguno de ustedes no quiere ser sobrio? ¿Ustedes creen que solamente debe serlo el pastor de la iglesia? ¿O que todos debemos ser personas sobrias en cuanto a nuestra forma de proceder? Muchas consecuencias muchos problemas vienen como consecuencia de la falta de sobriedad. Y en una congregación, y en esta congregación en particular, doy gracias al Señor por los diáconos que son ancianos de nuestra congregación, los cuales son personas sobrias, ¿verdad? Y con los cuales es un deleite ciertamente servir conjuntamente. También, hermanos, dice además de esto que debe ser una persona prudente, que los ancianos sean sobrios, dice serios, ¿verdad? Serios, ¿verdad? Honrados, dice prudente, dice luego. Y cuando habla de prudente está hablando de la manera como juzgan y la manera como actúan. Un anciano, un cristiano debe ser una persona sensata, no puede ser una persona impulsiva, tiene que ser una persona discreta, ¿verdad? Que no está publicando los pecados y las faltas de nadie, sino que muy por el contrario, está ayudando a las personas a luchar con su pecado, y que con mucha discreción le ayuda, intercede por él para que el Señor le ayude a seguir adelante. O sea que debe ser prudente en su manera de juzgar, en su manera de actuar, debe ser una persona que está siempre dispuesto a aprender, ¿verdad? No como los insensatos, que realmente lo que les interesa a ellos, como dice el capítulo 1, versículo 7, es sencillamente discutir, es probar que ellos tienen la razón, etcétera, etcétera. Luego de esto habla de sanos en la fe, que sean sanos en la fe. Evidentemente está hablando de tener convicciones firmes. Esto es algo muy importante, que no se dejan llevar de un lado para otro. Una persona que sabe en quién ha creído y sabe en quién y en qué cree y que consecuentemente está estable, está firme y está sano en su fe y que no se deja tambalear por falsas doctrinas. Luego habla de sanos en cuanto al amor también, porque dice sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en el amor tiene que ver con motivaciones. Si bien sanos en la fe tiene que ver con convicciones, sanos en el amor tiene que ver con motivaciones. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que todas nuestras cosas deben ser hechas en amor, en amor. En amor o por amor, como ustedes lo quieran hacer. El móvil de todas nuestras acciones deben ser hechas con amor o por amor. Si tu interés es otro, si tú lo que estás es pretendiendo recibir un favor a cambio, pues te vas a sentir muy frustrado. Métete a otra cosa, trabaja en otro lugar, no te metas dentro de la iglesia, no sirvas a los hermanos. Pero si quieres servir a Dios, si quieres servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que tu motivación sea simplemente el amor, la gratitud a Dios. Por causa de sus misericordias, presentar todo tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Él. Y en consecuencia, servirle a Él ministrando con temor y temblor. Sencillamente es lo que la Biblia nos enseña. Además de esto, habla de ser sanos en la paciencia. O sea,
Y está hablando de paciencia, versículo 2 del capítulo 2 de Tito, dice que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Está hablando en cuanto a la constancia o la perseverancia. Lo más común es que yo me pongo a veces a hacer remembranza de la cantidad de personas que en algún momento se han sentado en la silla donde ustedes se encuentran hoy día y se encuentran hoy. ¿Y qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Qué inconstantes han sido? ¿Qué poco perseverantes han sido? Personas que de un momento a otro, pues parecería ser que el Señor ilumina sus mentes y sus corazones, que nacen a una nueva vida y al poco tiempo les pasa como aquellos cuya semilla cayó y las aves vinieron y se la llevaron, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? ¿Verdad? Y que no llegó realmente a producir ningún tipo de fruto o de prenderse como árbol. Y a eso es que se refiere. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios que debemos acordarnos, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalonicenses, dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, estas tres cosas están en ustedes. Está por un lado una fe estable, ciertamente. Eran sanos en la fe. Eran personas que estaban trabajando simplemente por el amor. Y decía, sabemos del trabajo de vuestro amor. Eran personas sanas en el amor. Y eran personas que eran perseverantes, constantes en cuanto a su servicio a Dios. O sea, eran personas que tenían la paciencia para perseverar a través de los años en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo esto podemos sencillamente decir, bueno, yo soy una mujer, esto no tiene que ver conmigo. Bueno, la semana que viene hablo de las ancianas. Pero de cualquier manera sí tiene que ver contigo, porque tu vida no es tuya sola. O sea, si tú estás acompañada de un esposo que no tiene ese perfil, o si acaso siendo una creyente cristiana tienes un novio que realmente no tiene ese perfil, pues es importante que tú te asegures, ¿verdad?, de que sea el perfil de un carácter aprobado por Dios, la persona con quien tú te vas a relacionar por el resto de tu vida. Y si ya lo tienes al lado tuyo, tienes que ayudarle. El carácter es transformado por Dios. Dios cambia los corazones y Dios cambia el carácter de los hombres. Ninguno de nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, luego de conocerle, seguimos siendo las mismas personas que éramos antes. Sobre todo cuando está en nuestra voluntad y nuestro deseo el declinar toda actitud y sencillamente seguir la dirección que Él nos guíe. Dice la Biblia que todo aquel que es nacido en el Espíritu debe ser como aquel que guía, como el viento, dice, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, porque el Señor es que lo va a llevar. Y así como el Señor dirige el viento, dirige la vida de los que son nacidos espiritualmente. Consecuentemente, sí es importante. Sí es importante. Y si tú mismo, como hombre, no has tomado en cuenta estas recomendaciones, o más que recomendaciones, estas exigencias de Dios para un anciano, que deben ser una meta o un perfil para ti, independientemente de que el Señor mañana pueda colocarte en la posición de ser un anciano, un pastor, un ministro de Él, pues sencillamente ya es hora de que la tomes en cuenta. Ya es hora de que le pidas al Señor que te ayude a corregir aquellas cosas que están en el carácter tuyo y que no se corresponden con este modelo o esta medida que Dios tiene para un siervo de Él, un hombre de Dios. Consecuentemente, hermano, quiero concluir diciéndole que la mayor gracia que puede Dios darle a una iglesia local es precisamente la de proveerle de muchos creyentes, hombres que puedan ejercer idóneamente el ministerio pastoral, independientemente de que lo estén haciendo o no. Es bueno que lo sepan, ¿verdad? Durante muchos años, más de la mitad del tiempo que tengo de convertido, yo no era pastor, no fui pastor. Sin embargo, desde que me convertí, fui confrontado por la palabra de Dios y le pedí a Dios que me ayudara a ser el tipo de hombre con el carácter aprobado por Él. No tenía aspiración de ser pastor, ni quería ser pastor, no anhelaba el obispado. Simplemente quería ser como Dios quería que yo fuera. Y debe ser la aspiración de cada uno de nosotros. Tener un carácter aprobado por Dios debe ser la meta y el anhelo de todo cristiano. Amén. Amén. Vamos a orar.
Padre bendito, te doy gracias, Señor, por la claridad de tu palabra y la sencillez de ella, Señor. Sin embargo, a pesar de eso, Señor, para entenderla necesitamos de tu Santo Espíritu y para aplicarla en nuestros corazones y para mover nuestras voluntades, Señor. Tú sabes, Señor, que solamente tú puedes producir en nosotros el querer y el hacer conforme a tu buena voluntad. Consecuentemente, te ruego, Señor, que antes bien de alimentar nuestras mentes con estas realidades, estas verdades, que tú, Señor, nutras nuestros corazones y refuerces, Señor, nuestras voluntades a fin de que depongamos, Señor, toda actitud, Señor, y supeditemos nuestros corazones y nuestras mentes a ti, a tu autoridad, para que tú transformes nuestros caracteres, Señor. Haznos cada vez más como Cristo, Señor. Capacítanos, Señor, y quita de nosotros, Señor, las impurezas necesarias. Permite que en esta congregación muchos sean los hombres consagrados que puedan, Señor, ser idóneos para también enseñar a otros. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, y esta noche, Señor, rogamos, Padre, para que nos concedas el honor de poder compartir tu mesa aquí en la iglesia, Señor, recordando tu sacrificio de cruz, Señor, tu muerte, tu sangre derramada para la redención de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque podemos celebrarlo con gozo, porque hemos sido objeto de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Te rogamos que nos despidas con tu bendición, nos lleves con ella a nuestros lugares en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.